En Seres Magnéticos queremos inspirarte a experimentar, a observar, reprogramar, expandirte y conectar. En este podcast te compartimos información, prácticas, perspectivas y las experiencias de nuestros invitados. Yo soy Val y esto es Seres Magnéticos Podcast. Matías Stefano es un hombre con una misión extraordinaria. Él, desde muy pequeño, ha tenido la capacidad de conectar con sus guías y de recordar. Desde hace más de una década, Matías se ha dedicado a viajar por todo el planeta, realizando misiones, activaciones y desactivaciones energéticas. Yo supe mucho más de Matías a través de Gaia, la plataforma más grande de contenidos de conciencia, espiritualidad y bienestar. Allí, él tiene una serie llamada The Journey of Remembering, el camino de recordar. Tuve la oportunidad de conversar con Matías sobre cómo ha sido tener esta capacidad para ver las cosas más allá, para entender de dónde venimos, cómo han sido sus vidas pasadas, cómo es conectar con la energía del planeta Tierra, de otro tipo de vidas, dimensiones y muchísimo más. Si deseas disfrutar la serie El Camino de Recordar, puedes ir directo al link que está en el texto que acompaña este episodio. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Y si quieres apoyar a este podcast, puedes dejarnos tus estrellas, una reseña y compartir este y otros episodios con personas que puedan crecer y evolucionar con nosotros. Te mando muchísimo amor. Es un gusto y un placer enorme recibirte, Matías, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy? Hola, muchas gracias por invitarme, por dar este espacio. Y bien, muy bien. Aquí, con cara de sueño seguramente. Te ves súper bien, Matías. Y bueno, para comenzar, cuéntame un poco, Matías, ¿cómo se inició este journey, este recorrido en el que empezaste a dedicar tus días y tu vida a seguir este llamado que recibiste y a compartirlo con el mundo? ¿Cómo se inició ese proceso? Bueno, obviamente es que yo tengo que empezar desde cuando nací, porque yo desde que nací siempre estuve rodeado por seres que estaban en otros planos. Crecí con ellos, para mí era como parte de la familia. No lograba verlos como algo especial y diferente. Para mí era lo normal. A veces los veía a ellos, a veces a mis amigos. Entonces, siempre fue lo normal. Obviamente, cuando empecé en la adolescencia, bueno, a los 12 años, que estos mismos seres me dijeron que iba a empezar a recordar, ahí sí las cosas cambiaron, ya fue diferente. Ya empecé a recibir como indicaciones de misiones que tenía que ir cumpliendo cuando sea más grande y demás. Ahí me empecé a dar cuenta de que los demás no los veían, de que los demás estaban llevando un curso de una vida diferente a la mía. Pasé por muchas cosas ahí en el medio. También, bueno, el hecho, siempre lo menciono porque me parece importante, mi familia es agnóstica, o era agnóstica, entonces no había religión, no había indicaciones de absolutamente nada de esto. Y eso también me dio un marco de que todo lo que me pasaba, mi madre lo tomaba como creatividad, no como ni está loco, ni es religioso o espiritual, no existían esos términos en mi casa. Entonces era como, tiene una capacidad creativa muy grande, ¿no? Y bueno, más allá de que el contexto me ayudó mucho, porque obviamente siempre está el bullying y todo eso, pero siempre tuve amigos que me escuchaban en todo, que les gustaba lo que decía, profesores que les interesaba lo que me pasaba. O sea, no es que estaba solo, apartado del mundo, sino que siempre hubo gente interesada en lo que tenía para decir.
eso me ayudó bastante. Y desde los 12 años que mis guías me empezaron a decir que me tenía que preparar porque a partir del año 2012 iba a empezar a hablar a la gente, tenía que estar delante de muchas personas y explicarle lo que recordaba. Yo en ese tiempo yo tartamudeaba, tenía terror a estar delante de 2 personas y contarles algo. Me acuerdo que yo le decía a mi mamá, no sé cómo voy a hacer, me dicen que tengo que explicar esto y no puedo, no me sale, no sé qué tengo que hacer. Bueno, mi mamá siempre me decía, ya cuando llegue el momento sabrás qué hay que hacer, qué pasará. Y siempre mis guías me aconsejaron que vaya por el lado de la educación. Entonces hubo una intención de mi parte de pensar, tal vez tengo que ayudar a los niños que le pasa lo mismo que a mí y que no tienen el contexto que yo he tenido, ¿no? Entonces decidí estudiar educación y durante mi proceso de estudiar educación se empezaron a abrir un montón de cosas que me dijeron ya es momento de empezar a hablar y terminé yendo a congresos, pero no a hablar yo, sino yendo a aprender qué era un congreso, a participar de un congreso de educación con otros profesores y demás. Y de repente un día terminé hablando yo. Por X circunstancias terminé hablando yo, me preguntaron a mí algo, empecé a hablar y de repente terminé yo delante explicando cosas. Unas personas me filmaron, me subieron a YouTube y empezó de esta manera a llamarme de todos lados, en España, en Chile, a hacer charlas, cursos y todo esto. Y bueno, ese fue como el momento de que la gente me empezó a conocer, ¿no? Pero la misión en sí fue alrededor de 2010, más o menos, cuando mis guías vuelven a aparecer y me dicen, bueno, ya está la plataforma creada para que se expanda esto a quienes corresponde. Ahora es necesario empezar a hacerlo, ¿no? Y bueno, y ahí fue cuando de hacer cursos, talleres y conferencias paso a dar lugar a proyectos que era hacer estos viajes, ir a activar lugares, de llevar una energía a un lugar, desactivar otra cosa, activar otra cosa, empezar a hacer como acupuntura al planeta y todos los caminos que me llevaron hasta lo último que hice, que fue el Yo Soy en Egipto. Me fascina, me parece alucinante, o sea, es algo tan grande la magnitud que ha tomado tu trabajo y lo que estás haciendo, que es admirable. O sea, has pasado por distintos lugares, como dices tú, hacer la acupuntura al planeta, por distintos lugares tan remotos, te has lanzado como estos viajes increíbles y una de las cosas que me llama mucho la atención es justo lo que comentabas, la cantidad de personas que se han ido uniendo a ti en el camino, que resuenan con estos mensajes y que te acompañan, bien sea físicamente o digitalmente. Son miles de personas ya, o sea, cientos de miles ya probablemente, o sea, es una cosa bien importante. Y Matías, cuéntame algo para quienes nos escuchan y pueden sentir esa curiosidad. ¿Cómo fue esta parte de empezar a recordar tus vidas pasadas, lo que has hecho antes de ser y estar en esta forma de Matías? Compárteme alguna anécdota que nos pueda dar como un poquito más esa experiencia. Bueno, el contexto en el que empecé a recordar fue cuando tenía 12 años y yo prácticamente tenía comunicación con mis guías todos los días, pero hablando de otras cosas, de las plantas, de clase de matemáticas, o sea, cosas mucho más de acá. Tenía un problema con un amigo, lo que sea. Entonces me iban como indicando cosas, dando consejos. Y un día me acuerdo que habíamos salido a comer con un grupo de amigos, estábamos todos en un lugar de juegos, como en un arcade, una cosa así, chiquito que había ahí, y a mí me aburría todo eso, entonces me quedaba afuera. Me quedé un día afuera hablando con un grillo
que había un grillo ahí, y entonces le empecé a contar cómo era el ser humano a un grillo, porque había cosas que no entendía y le estaba explicando al grillo cómo era esto de ser humano. Y entonces, en ese momento llegan mis guías y me dicen que a partir del lunes, de ese lunes, creo que era viernes, a partir de este lunes, los iba a dejar de ver, ya no iba a poder verlos más. Y digo, ¿cómo? O sea, así de la nada. O sea, el lunes empieza una nueva etapa en la que vas a tener que poner en práctica las cosas que has aprendido con nosotros. Vamos a estar siempre ahí, pero nos vas a dejar de ver. Y vas a empezar a recordar. ¿A recordar qué? Entonces me dicen, recordar otros tiempos, recordar lo que fuiste. Entonces, dibújalo todo, anótalo todo, no te quedes nada en la cabeza. Y así fue que fue la última vez que nos despedimos y yo los sentía que estaban ahí, pero ya no tenía la capacidad de verlos. Y entonces, ese lunes tenía clase de historia, nos reparten fotocopias de historia antigua y en blanco y negro, muy mala fotocopia, había las pirámides en chiquito, como marcando periodo 3500 a.C., ese tipo de cosas de la escuela. Y cuando lo veo, me da un dolor de cabeza muy grande y es como haber entrado en un túnel, como un túnel así, donde de repente veo el paisaje, no era un desierto, era como sabana con árboles, veo las pirámides de blanco, no veía las tres, sino que había solo una delante de mí, con toda una población alrededor, y ese fue el primer flash. Y el segundo flash fue yo delante de la esfinge, que era un león, todo como de rojo, yo con cuerpo de mujer y al lado el que sería mi marido, ¿no? Y muy preocupada como acaba de pasar algo muy importante y no sé qué es lo que tengo que hacer. Y ahí empezó. O sea, ahí fue cuando, ese fue el primer recuerdo de ese lunes y ahí todos los días era una imagen más, una palabra en otro idioma, todos los días era algo nuevo. Entonces ya para mí ir a la escuela era estar aprendiendo muchas más cosas que no solamente, entonces en ese momento fue como más difícil prestar atención a clase, porque Claro. ya empezaba a estar en diferentes memorias, a veces volvía a casa y me había olvidado, no sé, los nombres de mi familia, me despertaba y no sabía dónde estaba, en qué país estaba, en qué tiempo estaba. Fue una época bastante difícil, una confusión total de tiempo y espacio. Claro, y tú sientes que obviamente con los años, pues te has ido entrenando cada vez más. Sí, y ya para ti ese nivel de conexión y tener ese tipo de recuerdos, de visiones, pues ya eres un adulto, ¿no? Sí, lo dejas manejar. Se fue amortiguando con el tiempo. A veces había periodos que era peor, había momentos que no pasaba nada, y momentos que era demasiado. Llegué a pensar en un momento a los 16 años, le pedí a mi mamá por escrito que me lleve a un hospital psiquiátrico. Mi mamá dijo que no, que si me quería entrar en un hospital psiquiátrico, esperar a los 18 años que pudiera firmar yo solo. Así que, sí, pero bueno, yo creí que me estaba volviendo loco, le estaba pasando muy mal, y entonces con el tiempo, justamente a los 16 años, la razón por la cual creí que me estaba volviendo loco fue el día que empecé a recordar el universo. O sea, ese día era como estar, cada semana era como si estuviera en una ceremonia de ayahuasca, pero en clase de inglés. O sea, era como todo el tiempo, mucha cosa, muchos datos para diferentes lugares, se perdía toda la noción de lo que eran las dimensiones, pero cuanto más recordaba el universo, menos peso tenían las otras vidas y pasaban a ser como otras realidades, pero dejaba de ser como la desesperación de quién fui en otra vida, sino como es otra película más, es otra memoria más.
cuanto más recordaba el universo, menos sentido tenía todo y a la vez más sentido ganaba todo, ¿no? Entonces, había mucha desesperación, pero a la vez cada vez iba habiendo más orden, más entendimiento de, esto que me acuerdo ahora es para hacer esto. Esto sirve para tal cosa, esto no sé. Y entonces, con el tiempo fue como que se fue ordenando todo, y cuantas más personas le explicaba lo que recordaba, más se ordenaba, era como que se abrían más registros y de repente mientras explicaba, ha habido veces que he dado talleres de 8 horas en los que no hacía el taller para las personas, sino lo hacía para mí. Wow. Entonces la gente escuchaba o hacía preguntas, pero en realidad yo me daba vuelta, lo explicaba y por ahí me quedaba en silencio y decía, wow, ¿es eso? A veces yo mismo me hacía preguntas y era como, no sabía que era así. Y lo explicaba, pero no sabía que era así. Estaba viniendo en ese momento la información. Y el explicarlo una y otra vez me fue ayudando a darle cada vez más orden, más sentido. No quedármelo en la cabeza, como decían mis guías, no te lo quedes en la cabeza porque queda en el estado mental. Y en el estado mental es impráctico. Entonces, no tiene funcionalidad, no es útil en una vida humana, es simplemente filosofía, ideas, y te vas a volver loco. Entonces, siempre me hacían explicarlo, hacer proyectos, armarlo, estructurarlo, qué hay que hacer, cuándo, dónde. Y claro, o sea, cuando empieza la información de hay que viajar, hay que hacer esto y lo otro, empieza otro nivel de, bueno, hay que armar estructura, consultar y ya todo eso fue haciendo que las memorias tengan más sentido y que muchísimas de otras memorias no tengan una practicidad en mis explicaciones. Entonces hay un montón de vidas que nunca las he contado ni tienen lógica contarlas porque no aportan nada. Entiendo. Y Matías, hablas de cuando empezaste a recordar el universo, ¿no? Uh-huh. ¿Para ti qué es el universo? El universo, yo al principio, para mí era mi padre. Yo nací sin papá, o sea, conocí a mi padre a mis 27 años. Y para mí, así como muchos decían Dios Padre, ¿no? Yo no tenía a Dios en mi casa, no existía el concepto, pero para mí era el universo, pero no era como el Padre. Nunca lo traté como el Padre, sino como eso a lo que pertenezco, lo que es yo, mi casa, ¿no? No tengo un límite, es gigante lo que soy. Y para mí el universo es el aspecto expresado del cosmos, ¿no? Es el aspecto que nos permite hacer un camino para reconocer el cosmos. Me encanta. Tomando al cosmos como orden, ¿no? Como el orden de la mente. Totalmente. Sabes que yo tuve la suerte de conocerte gracias a Gaia, que es esta plataforma que coloca tantos contenidos increíbles, bueno, desde bienestar, que fue por donde entré yo a hacer clases de yoga. Es un lugar en donde realmente siento que me puedo educar y aprender y que ha sido fundamental en mi desarrollo, ¿no? Tener eso como que a un clic, básicamente, que es una de las cosas más hermosas de este momento, ¿no? En el tiempo. Y por supuesto así te descubrí a ti y dije, wow, este chico, ¿quién es? O sea, ¿cómo ha pasado todo esto con esta historia magnífica? Toda esta misión es de verdad que súper mágico. Cuéntame cómo pasaste de tener estos proyectos y tener que hacer estos viajes a lugares recónditos del mundo a conectar con una plataforma como Gaia, que si bien es cierto, comparte todo este tipo de contenidos, pues es una plataforma que se apoya en la tecnología para su difusión. Uh-huh. ¿Cómo fue esa conexión y cómo ha sido ya el efecto de empezar a compartir tus mensajes y todo lo que sabes a través de esta plataforma? Bueno, yo siempre he sido muy malo para la difusión de mis cosas. La verdad es que hace solo 2 años o 3 años que hemos empezado a difundir mis cosas y más concretamente los últimos meses,
porque yo por mí mismo no uso mucho las redes para difundir. Entonces, cuando alguien me quiere hacer una entrevista, no sé, tiene que preguntarle a este si conoce a tal que me pueda llevar porque no tengo nada público de hazme entrevista aquí, ¿no? Sí. O sea, tratamos ahora de organizarlo de esa manera, pero igual siempre es como medio difícil. Entonces, a mí me dijeron, yo estaba viajando, haciendo mis proyectos, mis cosas, pero yo voy haciendo y voy compartiendo en un blog o en lo que sea, pero no presto mucha atención a quién me sigue o de dónde o si saben algo o no. Y supuestamente las personas de Gaia habían estado un año siguiéndome, tratando de encontrarme. Wow. Y se ve que era imposible. Y también lo que pasaba es que yo hablaba todo en español, no había nada en inglés. Alguna charla mía en inglés alguna vez, entonces no había ningún contenido en inglés. Y le dieron el trabajo a una persona que trabajaba en Gaia que hablaba español, de tratar de encontrarme, ¿no? Para hacer aunque sea una entrevista o algo. Y me escribieron y yo no sabía qué era, la verdad, no tenía ni idea. Y digo, bueno, si algún día paso por ahí, o sea, no tengo problema. Ahora no puedo, porque no sé qué estaba haciendo. Y yo cuando estoy como con propósito, misión, no existe nada más. Entonces cuando terminas, qué sé yo, entonces ahí fui, nos conocimos y creo que hicimos, no sé, alguna entrevista o la verdad no me acuerdo cómo fue al principio. Filmamos algo y me dijeron, ¿podrías explicar las dimensiones, por ejemplo, ¿no? Y yo dije, sí. Y entonces dice, bueno, a ver, ¿necesitas escribirte algo? No, lo ordeno así un poquito y está. Y entonces, bueno, a ver, explícame la primera dimensión. Bueno, y hice la primera dimensión, los 20 minutos así sin parar, listo, segunda y grabo la segunda. Entonces, claro, y de cada una pudieron hacer un capítulo de cada dimensión. Y me preguntaban si lo podía hacer en inglés y dije, creo que sí. Entonces lo hice en inglés también y me fui. Para mí, ya se había terminado lo de Gaia. Yo me fui a otra cosa. Me invitaron a eso, listo, me fui. Y me siguieron llamando porque, bueno, empezaron a decir, mucha gente está siguiendo, quieren más contenido, quieren saber más, queremos que sigas haciendo cosas y bueno, y seguí, fueron a Argentina a filmarme y bueno, y fue como cada vez más cosas y yo la verdad que no sabía, de hecho ni siquiera hoy sé cuánta gente me sigue, lo único que noto es que cada vez hay más gente que habla inglés que me sigue. Entonces, pero a veces, cada tanto a veces me llama alguien de Gaia diciendo The Journey of Remembering, que lo grabamos sin querer, en realidad, no es que dijimos vamos a hacer esto. Está rompiendo los récords dentro de la plataforma y no sé qué. Y no tenía ni idea. De hecho, soy pésimo porque me mandan siempre los links para que comparta y nunca compartí nada. O sea, ahora tengo a alguien que se encarga de eso porque nunca había compartido nada de lo que me mandaban. Un desastre. Entonces, así fue como empezó con Gaia y la verdad que es genial porque me abrió las puertas al mundo anglosajón, a muchísima gente que de otra forma nunca hubiera llegado por esto, porque yo hablaba en español, ¿no? Y no iba a ser tan expansivo. Claro, algo maravilloso que creo es que, o sea, la suerte de que te fuiste documentando en el camino fue lo que hizo posible The Journey of Remembering, que es este formato. Es una serie de varios episodios en donde podemos ver, a mí esa serie me atrapó, o sea, la vi en un día. En un día, así un capítulo tras otro para saber qué iba a pasar, ¿no? Y también como hasta dónde llegabas en esta misión espectacular. Y me encantaría, Matías, para las personas, seguramente muchas personas la han visto, pero para quienes no han visto The Journey of Remembering, cuéntame un poco ese recorrido, lo que sucede y cómo fue esa experiencia para ti.
Bueno, básicamente cuando estábamos grabando otras cosas sobre dimensiones, sobre aliens, y que por cierto, tengo que ser muy sincero, no me gusta hablar de alienígenas. Me aburre muchísimo y creo que se ve en mi cara en la serie. Y entonces, entre que nos íbamos a comer y eso, me preguntaban algo y yo contaba una anécdota, ¿no? Como, sí, cuando estuve en tal lugar pasó tal cosa. Y era como, esto hay que explicarlo, o sea, esto tiene que estar grabado, hay que explicarlo de alguna forma. Y digo, bueno, si un día quieren, lo explico, pero digo, no sé, son anécdotas, es información. O sea, son anécdotas de cosas que he vivido yo. Pero se les ocurrió que grabemos cosas mientras estábamos grabando otras cosas, hacer como esas pequeñas entrevistas y tratar de que tengan un hilo. O sea, eso es lo que cuento ahí, a lo mejor es solo el 10% de lo que en realidad fue pasando, ¿no? Wow. Porque han pasado miles de cosas. Y claro, tiene que ser un formato de 20 minutos contando una historia que más o menos enlace, ¿no? Con todo. Pero han ido pasando miles de cosas. Entonces, el camino de recordar, la idea fue explicar un poco cómo fue surgiendo este camino, estas misiones, lo de tener que ir a Egipto, cómo fui descubriendo que tenía que hacer tal proyecto, cómo fue el viaje alrededor del mundo con Harwitum, Roma Amor, cuál era el propósito o sea, todo como el caminito que fue llevando hasta ahora a Egipto este año 2022 y que termina en Argentina. Entonces, todo ese camino en forma de anécdotas, más que nada de anécdotas de qué me pasó yendo a tal lugar, tuve este sueño y eso me llevó a descubrir tal cosa y a hacer un viaje, bueno, Sí. no sé, tanto de ayahuasca, ir al Tíbet para encontrarme a mí, morir y después tener que ir a Lo del Inglaterra. Tíbet. Lo del Tíbet, qué poderoso. Sí. O sea, literal has hecho hazañas como mucho más que superhumanas, ¿sabes? Como llegar a estar allí, Bueno, esas temperaturas súper frías, o sea, wow, ¿no? sí, obviamente que no fue excursión de, a ver, no fue excursión de subir el Everest, ¿no? Que hay gente que se atreve a hacer ese tipo de cosas. Yo no he hecho ese tipo de aventuras extremas, pero sí es posible que lo raro y lo loco de todo esto es que a lo mejor, no sé, estoy tomándome un té con un amigo en Egipto y recibo el mensaje, hay que ir al Tíbet. Bueno, y me voy. O sea, no es, o sea, y llegué al Tíbet sin abrigo, o sea, cosas que, o sea, porque voy siguiendo lo que me dicen. Entonces, no siempre voy preparado a los sitios y eso es lo que lo hace una aventura, básicamente. Total. Hay una parte en la que estabas con tu papá, me parece que era, yo vivo en Miami, me parece que estabas acá en Miami. sí, en Miami, ¿no? Y le dices, no, bueno, nos tenemos que ir a Perú. Y él tenía ropa fresca de vacaciones en Miami. Exacto. Y te lo llevaste a Perú, no tenía nada, o sea, estaban como que sin ningún tipo de preparación. Eso es lo que yo digo, me parece súper admirable que tú recibas el mensaje. Todo con el objetivo de hablar con un extraterrestre en una isla del Titicaca. O sea, el objetivo era tener una reunión con un alienígena en la cuarta, quinta dimensión y tenía que ir hasta el lago Titicaca para hacer eso. Y mi padre, que no cree en nada de todo esto, y lo arrastré hasta ahí. Entonces, eso es lo que lo hace aventura. Me encanta, sí, la manera en la que te aventuras y simplemente vas y haces lo que tienes que hacer para poder seguir con estas misiones. O sea, en la serie de El Camino de Recordar se ve perfecto, o sea, queda como súper plasmado ese espíritu, ¿no? De cómo te mueves alrededor del mundo. Así, o sea, de un día para otro, ahora me tengo que ir a California, a las montañas de California y estar por allá y de repente bajas y estás en Perú y de repente estás en Egipto y de repente estás en el Tíbet. Sí, bueno, esto fue lo que también un día dijeron, te podemos seguir y filmarte cuando íbamos.
yo tenía que estar en Utah. ¿Te podemos seguir? Sí, claro. Y claro, cuando me siguieron se dieron cuenta de que no podían llevar cámaras, de que de repente todo se torna muy difícil, raro, terminar enterrado en el barro. O sea, no es que, bueno, voy ahí y me siento a meditar, sino que es como todo un quest de buscar, no, ahora hay que subir esa colina y hay que llegar allá y hay que pasar el búfalo y no, o sea, y claro, es todo como, bueno, no se puede hacer un capítulo así. Sí, sería too much, sería muchísimo. Exacto. Claro. Y bueno, entonces creo también que haber filmado un poco esas historias saca también el peso de la persona que está explicando en una cámara un concepto totalmente difícil de relacionarse, ¿no? Sí. Y da también la visión claro, uno también puede caminar por ahí, de lo mejor se encuentra con cosas que no estaba prestando atención, y ver que también, o sea, todo hay que tomarlo como un juego, ¿no? A mí me gusta verlo así, como toda la vida hemos aprendido a jugar y en un momento alguien dice, bueno, ya está, ahora hay que trabajar y dejamos de ser niños, y al dejar de ser niños se pierde toda la magia que está en las cosas más normales, ¿no? Uh-huh. Y nos perdemos un montón de información y aventuras y cosas alucinantes que nos pueden incluso hacer cambiarle la vida a muchas personas solo por el hecho de que alguien nos dijo, bueno, ya no eres un niño, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Mm. Totalmente. ¿Tú crees, Matías, que todos tenemos como esta capacidad de conectar con las cosas que tú has conectado, si de repente nos abrimos y tenemos la disposición de hacerlo? Todos pueden. O sea, a mí me gusta verlo como si fuera una orquesta gigante en el que cada persona tiene un instrumento diferente, ¿no? Y sé que algunas personas tienen el triángulo, ¿no? y la persona que tiene el triángulo, que hace ting, eso nada más, a lo mejor una orquesta gigante, dice, uff, o sea, pobre persona, pero claro, sí, pero a pesar de eso, es la única que tiene el triángulo, ¿no? Entonces, hay canciones que sin ese triángulo no tienen sentido, no funciona. Es el único sonido que hace que esa melodía funcione. Entonces, muchas veces, por querer a lo mejor tocar el violín o tocar el piano, nos estamos olvidando de nuestro papel, que a lo mejor es mucho más simple, pero que marca toda la diferencia. Y no hace falta ser un conectado espiritual para hacer un gran cambio espiritual, ¿no? O sea, a veces hay que hacer cosas prácticas. O sea, yo no hubiera llegado hasta aquí sin un contador, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, la gracia de la persona que entiende los números es la que permitió que yo viajara por el mundo. Uh-huh. Si no, no hubiera podido hacer ninguna misión que hice. Y esas personas son las que a lo mejor no se ven, pero que son las que marcan la diferencia, ¿no? O sea, en mis encuentros a la pirámide también entró mi abogado, porque él que tenía que sentir todo eso también. Claro. O sea, no sé, hay mucha gente que tiene un don específico para hacer que las cosas funcionen y que no necesariamente tienen que ser conectados espirituales, ¿no? Y que son fundamentales. Entonces, cuando se abren a no solamente hacer eso, sino a decir, soy parte de una orquesta, ¿no? Y es cuando sabe cuándo tiene que tocar su instrumento y cuando puede percibir todo lo demás, ¿no? Porque eso es lo que es realmente estar conectado. Es saber prestar atención a lo que hay alrededor, a sentir a los otros, a sentir el medio, cómo estoy conectado con eso, cómo mi acción es parte de todo eso y transforma todo eso, ¿no? Y creo que ahí radica una clave muy importante que tenemos que trabajarnos en esta espiritualidad religiosa y dogmática en la que estamos tratando de meter al ser, ¿no? Es como que más allá de que estamos tratando de ser libres, aún así todavía tenemos el misticismo, ¿no? Y el misticismo es algo de la era de Piscis, ¿no? Y ahora estamos en la era de Acuario, que es hacer cosas raras,
nuevas, innovadoras, diferentes, ser cada uno único, ¿no? Y no tanto ver quién es más místico que el otro, ¿no? Ujú. Entonces, creo que ahí radica también el hecho de poder conectarse mejor que sentarse a meditar a veces. De acuerdo contigo. Y si tuvieses que decir cómo puntualizar algunas recomendaciones para nosotros tener una experiencia humana más significativa y que nos conecte, nos lleve a evolucionar, porque, bueno, creo que la audiencia de Seres Magnéticos Podcast creemos, ¿no? Elegimos pensar que hay muchas vidas, que regresamos, ¿no? Que esta no es la única y todo se acaba aquí, sino que realmente somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. Uh-huh. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar como para realmente aprovechar cada una de nuestras vidas humanas en este momento? Bueno, es fundamental tener en cuenta de que una vida humana no es un principio y un final, sino que es una constante de una vibración. Entonces, este momento es una vida humana, después se muere, pero la onda nunca termina. Entonces, todo lo que hagas en esta vida tiene consecuencias en la siguiente. Y por lo tanto también eso significa que todo lo que los átomos que me componen hoy también pueden en su momento componerme en el futuro. Todo se recicla, sobre todo teniendo en cuenta que somos 70% agua y el agua siempre es agua, ¿no? Entonces, inevitablemente en algún momento va a volver a ser sangre en un cuerpo humano. Visto desde ese lugar, podemos decir, bueno, tenemos una gran biblioteca que es la biblioteca celular, donde yo puedo dejar registrado mi conocimiento a través de acciones, de actitudes que pueden quedar registradas y que después puedo volver a usar en un siguiente ciclo cuando vuelva. Dicho esto, para mí, yo siempre desde hace años digo 3 cosas fundamentales a tener en cuenta para funcionar correctamente y que no es decir, bueno, no, eso ya lo hice. O sí, voy bien porque ya lo estoy haciendo. No, o sea, yo las explico y las 3 las hago mal. O sea, creo que quede muy claro esto, ¿no? O sea, no es que digo, bueno, Matías ya lo sabe, ya lo tiene todo. No. O sea, sé que son esas 3 claves fundamentales, pero después soy un desastre. Las 3 son, primero, alimentación. La alimentación es fundamental para cualquier cambio de conciencia, porque yo soy lo que como. Mi cuerpo es el producto de todos los minerales, proteínas, carbohidratos, todas las cosas que entran dentro de mi cuerpo es lo que produce mis células y que hace que yo exista. Lo que me permite que mis neuronas tengan una buena funcionalidad para pensar, el corazón para latir. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo quiero ser un ser más evolucionado, tengo que tratar de alimentarme de cosas más evolucionadas. O podríamos decirlo de esta manera, si yo quiero ser un ser más sutil y más espiritual o más conectado, tengo que buscar en la naturaleza cuáles son esas cosas más sutiles, más espirituales, más conectadas, para que sus células nutran mis células y su información me lleve a eso. Si estamos buscando la iluminación, y bueno, plantas, ¿no? O sea, fotosíntesis, eso es básico. Si queremos despertar el potencial, semillas, frutas, está todo ahí, ¿no? Yo no diría ni forzaría a nadie a ser ni vegetariano ni vegano, porque vegano es una cultura, no es una forma de alimentación, eso es otra cosa, ¿sí? Es una cultura. Y ser vegetariano a veces no es bueno para todos los cuerpos, porque a lo mejor yo me quiero iluminar acá, pero mi cuerpo no está listo para eso, ¿sí? Entonces hay que también respetar y aprender a respetar el cuerpo. Pero bueno, si cambio mis células van a despertar cosas nuevas. Uh-huh. Eso es fundamental. También en relación a esto, cuando yo nutro de ciertas cosas a mis órganos nutren a las glándulas segregan mejor las hormonas y eso también cambia mis
estados de ánimo. Por eso, cuando cambio mi alimentación, también me siento más fuerte con más energía o más feliz. Ujú. Pasan este tipo de cosas. O más ansioso si comiste algo que no era conveniente, que pasa Exacto. mucho, con el azúcar, por ejemplo. Entonces, veneno consumimos todos los días, pero podemos regularlo, ¿no? Sí. Después tenemos la segunda, que es la respiración. La segunda clave, respirar. Más allá de todos los nutrientes que entran por la comida, las células obtienen su energía para metabolizar la comida a través del oxígeno. Entonces, es gracias al oxígeno que yo puedo hacer esa tarea de metabolizar los alimentos en las células. Por lo tanto, una célula feliz es una célula que recibe mayor cantidad de oxígeno, porque puede tener mucha más energía para trabajar, no se agota. Por lo tanto, tengo que aprender a respirar correctamente para que todo mi sistema fluya mejor. Eso hace que también tenga mejor conexión espiritual, en cierta forma, porque habilita todos los canales energéticos, la transmisión de energía, y la forma de respirar no es por la boca, que hay respiraciones que sí son útiles por la boca, pero es cuando uno está haciendo purga, limpieza energética, como en el bostezo o cuando hay que hacer una sanación o algo así. A veces respirar por la boca ayuda en ese tipo específico de sanaciones. Pero cuando estoy respirando normal, es por la nariz. Siempre por la nariz. Y muy profundo, muy profundo. Entonces, tomarse el tiempo de ver hasta cuántos segundos puedo contar inhalando, cuántos puedo contar sosteniendo, cuántos puedo contar exhalando. Entonces, cuanto más segundos pueda ir contando en cada proceso, de estos 3 procesos, el circuito se va a regenerar perfectamente y por lo tanto también mi mente se va a abrir mucho más a poder recibir mejor información, a poder sentir mejor el mundo, a estar más conectado con todo. Parece una tontería, pero es la clave fundamental. Sí. De hecho, espíritu, viene del latín spirare, que significa respirar. O sea, respirar significa volver al espíritu. Eso es lo que significa. O sea que para ser un ser espiritual hay que respirar. Todo lo demás es un decorado. Y la tercera, siendo humanos sobre todo, es reírse. O sea, reírse mucho. La risa genera toda una reacción química dentro del cuerpo que perfecciona nuestra conexión con la neutralidad, con nosotros mismos, que mejora las interacciones en una red y nos mantiene conectados con la gracia del espíritu. Entonces, analizar cómo respiro y si soy capaz de reírme de mí mismo, sobre todo, ¿no? Son 3 cosas básicas. Todo lo demás excede lo orgánico espiritual y pasa a lo cultural y de personalidad. Y eso es infinito, porque a una persona le va a hacer bien una terapia energética, a otra persona le va a hacer bien subir al Everest, a otra persona le va a hacer bien hacer un deporte, a otro meditar, ¿no? Entonces, eso ya es de cada uno. Pero todos comemos, todos respiramos y todos nos reímos. O sea que... Me encanta. Y sí, totalmente. Qué buenos puntos que todos podemos realmente, pues, controlar de alguna manera, ¿no? Como estamos en esa... No está fuera de nuestro alcance. Qué interesante. Ay, Matías, podríamos hablar horas. De verdad que estoy súper agradecida de tenerte aquí con nosotros. Gracias por compartirte, por compartir hoy, por hacer todo lo que haces, por seguir tus misiones y tus llamados y dedicar tu vida a eso. Es impresionante y súper inspirador seguirte. Y bueno, siempre bienvenido aquí en esta comunidad de Seres Magnéticos Podcast. Muchas gracias. Acompáñanos en Instagram. Somos Seres Magnéticos.
y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com.